Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja en los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y obviamente ya sabes que tenemos una cuenta de PayPal por si quieres aportar a lo que son estos temas. Bueno, pues el tema de hoy vamos a narrar lo que es las aventuras más recientes de JPay. Para esto, pues ya sabemos que quien lo entrevista es el doctor Michael Salla. Y él es un militar que le están permitiendo hablar de las misiones que tiene. Obviamente con ciertas restricciones. No va a contar en qué locaciones fueron directamente, los nombres de las personas, la corporación que trabaja, nada más es como tener un tipo testimonial. Que sus aventuras me parecen lo más interesantes que tienen. Como sabes, este tema es libre. Tú puedes pensar si es verdad o no. Si sabes el suficiente inglés y quieres de primera mano interpretarlo, pues obviamente aquí en internet, en esta plataforma, puedes encontrar la entrevista y oírlo de primera mano, sacar tus propias conclusiones. Yo vengo de chismosa a comentarte qué pasa. Y bueno, para esto vamos a ir comentándote que JPay tuvo su más reciente aventura. Esto fue el 28 de febrero. Y entonces lo que comenta es que pues está buscando esta desclasificación, que tenemos que recibirlo con mucho amor. Y que pues obviamente mucha de la gente no va a estar tan de acuerdo, no va a estar tan contenta, y no solo no va a estar tan contenta, sino como ha crecido en un pequeño microcosmos, no va a ser tan fácil que acepten lo que está pasando. Sin embargo, Michael Salla le pregunta todo esto, que si, bueno, ¿cómo fue que empezaste con tu misión? JPay contesta lo siguiente, que despertó temprano, por ahí alrededor de las 5 de la mañana, y ya sabes que cómo cuentan los militares el horario, y nos empieza a adentrar en esta aventura. Dice que recibió una llamada junto con 5 personas con las que fue. Sobre todo había otro personaje, que en total eran 6. Él fue llamado lo que sería a un aeropuerto cercano, y él vive cerca de ese aeropuerto para encontrarse con estas personas. Así es que él tomó su cochecito y se fue manejando hasta el aeropuerto. Lo que sucedió después, llegando al aeropuerto, es que tuvo que tomar un jet. Dice que es pequeñito. Obviamente, pues estas misiones tienen que ser así. No pueden ser tan vistosas al ojo público para todo lo que nos ha narrado él. Para llegar al lugar a donde iban, tomó como alrededor de 3 horas y media. Y sobre todo localizar hacia donde iban, ya montados en lo que sería el aeroplano. Lo que le comenta a Michael Salla es que no le puede dar la locación correcta, porque todavía estas personas están haciendo investigaciones, y ya lo han venido haciendo por un periodo de tiempo en la locación que le tocó ir a JPay. Lo que comenta también es que encontraron diferentes artefactos en esta locación, y es por donde está el Gran Cañón. También en esta historia va diciendo que descendieron de ese aeroplano. Supongo que debe de haber una pequeña pista para aterrizar ahí, y entonces que se bajaron de ahí, tomaron una camionetita blanca e iban estas 6 personas. Y entonces dice que manejaron alrededor de 2 horas.
Entonces estamos hablando 7 horas en total entre el traslado hacia el Gran Cañón, donde estaba esta locación, y todavía les tomó 2 horas más. Se encontraron con una persona que manejaba el servicio del Parque Nacional. Lo que él recuerda que este personal, porque no nada más era una persona que maneja el parque, hay que entenderlo así, tenían un parche de color anaranjado en lo que sería el hombro izquierdo y decían que eran servicios nacionales del parque. Una de estas personas tenía barba, usaba pantalones verdes y una playera y era un arqueólogo. Fíjense nada más. El arqueólogo con el que se encontraba hablaba árabe y decía que él sabía cómo leer los jeroglíficos egipcios. Recordemos que en un programa anterior te había nombrado de uno de los entrevistados que decían que había cosas egipcias en el Gran Cañón y que obviamente se preguntaban si supuestamente en Estados Unidos no había nada de eso. Porque históricamente hablando, en la historia oficial, los de Egipto solo estuvieron en Egipto y en partes aledañas ahí, cuando resulta que hay en el Gran Cañón. Él escuchó que realmente había algo en ese lugar, pero a él dijo, bueno, no creo que sea algo tan importante. O sea, no recalibró su cerebrito y no le puso así como que mucho pensamiento a eso. Dice que los llevaron a ese lugar y que manejaron alrededor de 2 horas, o sea, confirmándole el hecho. Llegarían más o menos a ese lugar y más o menos serían las 10:40 de la mañana. Recordemos que dijo que se levantaron como a las 5. Estaban en la locación en el Gran Cañón y había una cueva grande. Además, que también lo que está diciendo es que tomaron también un bote para manejarse, pues yo creo que la coyuntura, donde parece que hay una especie de lago ahí. Eso le tomó 40 minutos para subir en ese bote. Ese lugar, comenta JP, que estaba protegido. Entraron a esa cueva. Lo más chistoso que comenta es que conforme iban subiendo, para entrar hacia lo que es esta cueva, comenzó a llover. Para él le pareció un evento por ahí gracioso. Lo que comenta por aquí Michael Sala es que lo que les pasó con la lluvia, que fue como una especie de sincronía, de que empezara a llover de la nada. Así es que dice que finalmente entraron a la cueva. Lo que dice haber visto ahí dentro de esa cueva son cuartos a la derecha y cuartos a la izquierda. Lo que dice es que tuvieron que bajar con lo que vendría siendo el comparativo a lo que serían las pirámides de Egipto, que tienen como escaleritas para bajar, y dice que pues estaba como que así, hecho como si lo hubieran hecho en Egipto. Esas escalinatas hacia abajo. Lo que comenta también JP es que conforme iba bajando, había escritos como en las paredes y que las vio en una de las arcas ancestrales. Y él le habló a uno de los soldados que siempre está con JP cuando se requiere estar en estas misiones. Y cuando tuvo la conversación con este compañerito,
Pero dijo, oye, ¿ya viste todos estos jeroglíficos? Dice, se parecen a los de la arca. Y entonces él le contestó, sí, son los mismos que vimos en el océano Atlántico. Y entonces, en lo que ellos iban bobeando entre las escalinatas y viendo todos los jeroglíficos, la persona que se les había adelantado les gritó, oigan, vengan chepa acá, porque hay algo que nosotros necesitamos enseñarles. La persona con la que iba enfrente de lo que les iba a enseñar, dice que era una persona de alto rango, que llevaba pues mascarilla y que no se le veía la cara, supongo que como una especie de casco para entrar ahí, porque yo me imagino que sí, de tanto tiempo que ha estado encerrado todo eso, debe de desprender cierto olor a gases. Entonces, dice, ni le vi la cara ni cómo era, pero ahí vamos, a ver qué nos quería mostrar. Y entonces dice que lo que le tuvo que enseñar ahí, porque este cuate no se separó de ellos, eran unas tablas. Hagan de cuenta como las tablillas sumerias o las tablillas esmeralda, pero estas eran de metal o tipo de metal. Así es que eso fue lo que les tenía que enseñar. Estas estaban amontonadas de 20 por 20. De la forma que entraron en estos pasillos, o en este pasillo, dice JP, que lo hicieron a través de lámparas para poder bajar y ver qué es lo que les tenían que enseñar. Lo que le comenta a Michael Salla JP es que pues no iban con las manos vacías, que simplemente les dieron una especie de equipo en una mochila donde llevaban también las lámparas, que han de haber sido de una super gran potencia, para ver lo que había allá adentro y una especie de equipo. Así es que solitos no iban y dice que siempre se prepara. Y esta no es como la emisora anterior, que no llevaban nada, que iban vestidos de civiles para la otra misión que nos narró JP. En esta ocasión sí les dieron un uniforme. Además que tampoco llevaban armas para ver lo que les iban a mostrar. Así es que pues, seguimos sabiendo que hay más cosas. Solamente 2 personas sí traían una 17, así es como la denomina, pero los demás no traían nada. Las paredes, comenta JP, que eran lisas, como si fueran mármol, pero lisas, al fin de cuentas, lo que alcanzó a ver. Lo que él visualizó es que se veía como arte, como lo vio él en la arca ancestral. Era liso, como comenta que lo que vio que parecía como mármol liso, pues dice, parece arte porque se ve como si hubiera estado hecho por un profesional, por alguien que sabe arquitectura. Lo que dices de estas paredes también, le dice Michael Salla, haz de cuenta como los jeroglíficos que vemos en Egipto, pero estas no están a color. Dice que estaban arraigadas. Lo cual, si esto es así, de este tipo de jeroglíficos, la pregunta es, los que tenemos coloreados en Egipto, ¿no habrán sido también arraigados ahí? Y que obviamente la civilización egipcia los pintaron o los colorearon.
La verdad, hay mucho que descubrir. Ahora bien, dice que conforme se adentraron más, los que estaban arraigados sin color, como los vemos en Egipto, que ya adentro sí tenían color físico. Él entró a uno de los cuartos con otro de los muchachos que iba con él y con la luz empezaron a alusar. Hagan de cuenta que estamos viendo algo como tipo Indiana Jones. Lo más impresionante que comenta JP en todo esto, que conforme ibas alusando el jeroglífico, cambiaban. Como esas imágenes que luego veíamos de tercera dimensión que las movíamos así y cambiaban dependiendo del modo que movieras la luz. Dice que así adentro de ese cuarto, que dependiendo dónde ponían la luz y cómo la movían, la historia cambiaba. Lo que comenta JP es que eso nunca lo había visto antes, con lo que respecta a esas figuras holográficas. Son jeroglíficos pero con holografía. Entonces, dice que tienes que cuadrar la luz de tal forma para embonar la historia correcta. Comenta que lo dejaron en apariencia como en una especie de código, que también este tipo de códigos están dentro de las arcas. Y él, como ya las vio, sabe más o menos cómo está todo esto. Lo que comenta para que entendamos es agarrar 3 holografías y depende de la luz, como se la des, te podrían estar contando 1, 2 o hasta 3 historias diferentes. Lo que comenta es de que por qué están así, de ese modo, esas holografías, es porque en tiempos antiguos pues no requerían o no tenían este tipo de luces que usamos ahora. Entonces se las tuvieron que ingeniar para, dependiendo de cómo diera la luz, que entrara la luz natural, se hicieran esas holografías. Lo que dice es que es tan impresionante estos hologramas que están en la pared, que deberían de saber cómo entraba la luz de forma correcta, para que entonces alusara de tal forma que se viera la historia correcta. Porque estos hologramas o estos jeroglíficos están en tercera dimensión. Lo comenta como si fuera un tatuaje de estado de vista automática, que sería lo que dice de la vida. Y entonces lo volteas en simbología y sería otra cosa. O sea, más o menos así describe que están estos jeroglíficos, que de cierta manera, de forma derecha, tienen un significado, pero si tú volteas esa simbología, tiene un significado negativo. Eso es lo que pasa con la historia que él está narrando de lo que vio dentro de esa cueva. Es más, para explicárselos en un ejemplo clarísimo, es como esos dibujos que después nos encontramos en internet, de cómo están estos jeroglíficos, de una imagen que por lo menos ves a un viejito con bigote, ¿no? En la primera perspectiva, pero volteas esa del viejito con bigote y estás viendo, por ejemplo, a un perrito sacando la lengua. Dice que así se ven adentro esos jeroglíficos. Todo el material que JP vio allá adentro
dice que puede cambiar todo lo que nosotros pensamos, pero que lo están reteniendo para liberarlo en un tiempo en particular, que no sabe cuánto será esa liberación, pero es algo, dice él, que necesita saberlo el público. Pero eso no fue todo, porque les enseñaron esas tablillas de metal, pero tuvieron que seguir al guía. Más adentro, más adentro, más adentro, y dice que vieron muchas momias. Esas momias que vieron tenían un promedio de 2 metros. Los ropajes en los que estaban envueltos eran blancos, pero obviamente con el paso del tiempo, esas ropas blancas pues ya estaban así como que podridonas, que agarran un tono como amarillento. Lo que le pregunta Michael Sala, bueno, espérame tantito, antes de que vayamos más allá de la historia, ¿qué pasó con las tablas que viste de metal? Se quedaron en el mismo cuarto, vieron a las momias y se introducieron más adentro. Y les dijo el guía que llevaban que ellos no se habían introducido más adentro, sino que por eso los habían llamado, para que supieran qué es lo que había. Esas tabletas de metal da descripción JP más allá de que eran pesadas, que eran de oro en su color y cada una tenía como 60. Su peso rondaban entre los 29 kilogramos. Dice que trató de mover una y tuvo que pues tratarla de poner parado para ver de qué se trata. Además que cuando la paró se dio cuenta que también tenían un lugar donde las podían recargar y había hoyos en ellas. ¿Para qué tendrían esos hoyos? Además, estas tablas como tienen hoyos, que cuando los alusabas con la lámpara, podías ver constelaciones usando esas tabletas. Lo que mostraban esas tabletas eran puntos. Y si eres lo suficientemente perceptivo, te dabas cuenta que eran constelaciones en la pared. Comenta él, suficientemente interesante. También esas tabletas contenían escritos, pero no tenían figuras. Lo que Michael Sala interpreta que en los paredes había jeroglíficos, que ustedes saben que son dibujitos, esos jeroglíficos, pero que las tabletas traían escritos, pero no traían jeroglíficos, lo cual comenta que pueden ser dos diferentes civilizaciones o dos diferentes razas y dos diferentes idiomas. Idioma similar al sumerio. Lo que dice es que había como puntos para formar un idioma que traía triángulos y que más puntos y triángulos similares a los textos sumerios, no igualitos, pero algo parecido. Lo que comenta Michael Sala, porque ya saben que él es un estudioso de todo esto, comenta que él sabía de Joseph Smith, que había visto estas tabletas doradas que eran parte de una civilización antigua, que estas tablillas, haciendo historia, Michael Sala, en América fueron robadas. Dice, y suena algo similar.
Infiere por aquí nuestro bonito consentido Michael Sala que estas tablillas a lo mejor sí pueden pertenecer a los sumerios. Lo que dice J.P. es que estas tablillas que se encontraban en este cuarto eran más o menos parecidos a una biblioteca. Lo que también le va narrando a Michael Sala sobre toda esta experiencia es que después de que pasaron a las momias, dice que pues el arqueólogo, el guía, ya habían estado ahí previamente, por lo menos el arqueólogo, y entonces dice, pues nosotros íbamos con lamparitas e hicimos así como si estuviéramos dando una vuelta en U, dice como si fuera una herradura de caballo. Y entonces, pues en lo que iban aluzando y caminando, pues se iban introduciendo más a esa cueva. Lo que le tocó ver ahí a J.P. fue un objeto volador no identificado, que era metálico, y ahí estaba, estacionado. Que de todo lo que le ha tocado ver a J.P., lo que vendría siendo este artefacto era diferente a lo que él ha visto. Dice que pudo sentir el sonido, que es como una especie de humming, como trompetilla, como las trompetillas estas que han salido en el cielo, según esto, que era similar a esa experiencia que alguna vez él habría tenido en Brasil. El sentimiento que le dio a J.P. de todo esto no era una sensación de sentir ansiedad, pero dice que él se sentía bien y que le emocionó. La vibra que él sintió fue pues buenas vibras ahí adentro sobre este lugar, y era similar este objeto. La similitud con este objeto era aquellas que ya había visto estacionaditas, como lo contó Elena, que hasta vimos un dibujo de ella, estacionada. Pero esta sí la tuvo bien de cerquita. Además, que lo interesante de este caso es que avanzó el arqueólogo y el guía que iba con ellos, tocó el artefacto, para que vean que a veces hay mitologías en decir que no te puedes acercar a tocar una nave porque entonces te va a radiar. Aquí vemos lo que dice J.P., que no, que este arqueólogo toca esta nave y se abre una portezuela, que no había, cuando se abre esta portezuela, unas escalerillas que bajaran. De la forma que se pudo subir J.P. a este objeto, porque no había escalerillas, que una de ellas era agarrar el objeto, balancearte y va para adentro, o saltar para entrar. Además, que como no había escalinatas, lo que sí, cuando vio bien el objeto, tampoco tenía patitas como para estar ahí estacionada en lo que vendría siendo la parte de abajo, que vendría siendo la parte inferior ahí cóncava. Esa estaba como que encima de lo que sería la tierra y un par de rocas, y dice que era del tamaño de 4 minivans o mini camionetitas, todas juntas, como si juntaras unas 4 camionetitas. La medida que da J.P., que casi estaba de 50 o 60 o 60 por 60. Estaríamos hablando de
60 pies a 60 pies. Sería aproximadamente de 2 metros por 2 metros. La vieron por dentro y todo, pero lo que comenta, pues sí, por la medida, que era para gente pequeña. Dice, pero pequeña, para que estuviera a su medida. Dice, vio los mismos jeroglíficos que vio cuando estuvo con la gente hormiga. Es similar la escritura, pero él cree todavía que eso es más viejo. Y también lo vio en la nave. Comenta también que puedes poner tu mano o tus dos manos de lado a lado y tiene como capas. También lo que dice que es interesante, que estas como capas también encajan con manos humanas y que así es como se podría controlar este objeto. Y que obviamente cuando tú pones las manos en estas capas, se comunica de manera cuántica con tu cerebro. Y de ahí partes. De hecho, el espacio es tan pequeño que obviamente no pudo ir de rodillas, sino que tuvo que ir gateando para poder estar dentro de ese objeto. Obviamente el arqueólogo se asustó porque uno de ellos, de los que iba acompañando JP, puso la mano y se activó. Y entonces le dijo el arqueólogo, tienes que tener cuidado, porque si pones las dos manos ahí, capaz que cuello. Así es que él puso su mano en este objeto y se encendió. La respuesta fue tan rápida que sería similar a cuando tú tomas una fotografía en un parpadeo y tuvo que quitar la mano rapidísimo. Además, lo interesante del asunto es cuando tú alusas con lo que ellos traían para alusar dentro de la cueva, en la nave, absorbe la luz. Así es que la luz le da energía. Entonces, para la explicación de JP, es que si estos objetos tuvieran tecnología meramente de aquí y metálico, si tú lo alusas, rebota la luz, no la absorbe. Cuando se apaga la luz de estas lámparas, puedes ver el efecto que hace. Ahí pudieron ver que el metal de ese objeto se volvía azul y entonces como que iluminaba en la oscuridad y entonces desaparece. Lo que dice que cualquier luz le da energía a ese objeto, como que esa absorción hace que funcione ese objeto. Es como si le diera alguna especie de calor. Así que ese objeto estaba ahí y le daban energía. Y eso fue lo que descubrieron. De hecho, ellos mismos dentro de este objeto le daban también cierta energía. Entonces, dice que pues como que el arqueólogo como que ya medio sabía de qué se trataba, pero que el guía que iba con ellos estaba de no creérsela lo que estaba presenciando en esos momentos. Y entonces ahí el guía fue lo que dijo, no, pues yo no puedo hablar nada de esto porque van a pensar que estoy chiflado. Y que obviamente los guías
para lo que infirió JP, que han contratado, algunos de ellos solo se hacen cargo de esos lugares, lo cual para él es suficientemente interesante. A lo que se refiere en todo esto JP, que es interesante que estas personas se hagan cargo nomás de esos lugares y que el propósito de que estos guías estén ahí es para espantar a la gente, para que no se les ocurra ir por ahí cerca y asegurarse que el público no se entere de esto. Además que estos guías pues no salen de personas comunes y corrientes, sino que algunos fueron ex de la mili y otros trabajaron en instituciones de sus mandatarios. Así es que esos son seleccionados, son pocos y están a cargo de mantener esos lugares limpios y asegurarse que estos lugares estén en buenas condiciones. Ni siquiera sus camaradas saben sobre estos lugares. Los únicos que saben son aquellos que han sido escogidos y están protegiendo el servicio del Parque Nacional. Lo que sí dice es que antes de que lloviera, como les tocó, sí pudo ver a más gente. Así es que ellos no eran los únicos que andaban por esos lugares. Además, donde JP estuvo observando, también bajo de ese lugar había pues gente de la mili que vio tiendas de campaña y que vio un helicóptero de color negro que ahí estaba. Lo que él pensó, dijo, bueno, entramos, vemos qué onda, salimos y ese helicóptero que yo vi ahí nos está esperando para subirnos y ya, acabó ahí la misión, pero eso no fue el caso. Con algunas personas que iba él, tomaron fotografías de este objeto, pero dice JP que él no pudo tomar nada porque pues no llevaba su celular. Además, dice, si yo hubiera traído mi celular me canso que tomo una fotografía. Pero dice, a veces la gente no quiere fotografías y todo eso. Pero pronto la gente verá este tipo de objetos volando por los alrededores. Este tipo de objetos, como lo denomina JP, van a estar volando alrededores y muchos, especialmente en Sudamérica. Ojo de chícharo en Sudamérica, en Australia y en medio de su país, de lo que es nuestro país vecino de arriba. Van a ver esto demasiado. Le comenta Michael Salla a JP que para él, ¿qué es lo que piensa? Con lo que sería lo que vio allá dentro de este objeto, de quién pudo haber pertenecido. Y entonces él comenta, pues lo he estado pensando y meditando, y yo creo que es de esta raza hormiga, pero muy antigua, que obviamente la gente hormiga que vive hoy en día no tiene este tipo de artefactos como el que él vio. No tienen tantos. Para él, este objeto viene de los nórdicos porque ellos tienen ese tipo de naves hoy en día, o navíos. Pero esos nórdicos solían darlas. Entonces dejaban que la gente hormiga las usara. También son no humanos pequeños de esos tipos y nombra, dice que serían estos cabezones grises, pero dice los pequeños, no los altos, que también a ellos les dieron este tipo de
objetos. Comenta Michael Salla en todo esto que si él cree que pudieran pertenecer a estos cabezones grises, que obviamente han hablado toda la gente de las sustracciones. Y dice, no, para mi ver, los herederos es la gente hormiga, porque no era de los nórdicos. Comenta que por dentro este objeto era diferente, pero era similar y la tecnología similar, pero es diferente a como él lo apreció. Sobre todo en la forma de cómo todo esto absorbía energía y cree que es más avanzado todavía que los nórdicos. Le pregunta Michael Salla si vio por ahí alguna especie de instrumentos. Él comenta que no, que vio una especie de silla que estaba hecha en conjunto con ese objeto. Lo que comenta J.P. de esa silla es para que la ocupe una pues entidad que mida como 1 metro. Algunos de estos grises, que pues no nada más son los cabezones como tenemos entendido, también han llegado a trabajar para la corporación que trabaja Thor Heyerdahl. Le vuelve a reiterar J.P. que dentro de la cueva vio esos jeroglíficos y vio muchas como símbolos, por llamarlo de algún modo, esos jeroglíficos, y que había dibujos del sol con los rayos del sol que se dirigían adentro de esa montaña en el jeroglífico. Lo que comenta es que eres una mezcla de jeroglíficos en las cuales hay razas juntas y están alineadas como si fueran una especie de antigua armada. Y lo que él pudo percibir es como si fuera esta gente hormiga. Dentro de estos jeroglíficos había esta gente hormiga, nórdicos, pero realmente eran como tipo miniatura, como realmente miniaturas. Dice que similar a lo que nosotros entenderíamos a estas fiestas como las hacen en este país donde domina Kim Jong-un, ese tipo de desfiles, pero con diferentes razas juntas. Lo que está diciendo también es que la persona que los llevó de alto rango también tomó fotografías de todo eso. Lo que comenta de ese objeto en el cual se subió, que no nada más era de una sola pieza, sino que tenía como que cuartitos, y en el medio había algo redondo saliendo de la parte de en medio. Y esa parte de adentro redonda la podías deslizar, y conforme se iba deslizando salían como especies como de pestañas. Y podías hacer cuartos por separado. Lo que dice es que esas pestañas se veían como tipo líquidas, pero cuando se tocan, entonces se detiene. Lo que comenta es que esa especie de líquido, cuando accionas eso para arriba y para abajo, sale como una especie de líquido, como que se integra a la pared del objeto, pero una vez que baja, como que desaparece. Dice que el líquido, así como tipo agüita, que forma así como una especie de pared para formar un cuarto, es similar al mercurio, que es lo que atrae a un magneto.
así es como se ve. Y entonces se cierra. Pero dice que ahí estuvieron como 30 minutos para averiguar la función. Y entonces, todo lo que les costó como 30 minutos de toda esa experiencia, pues se tuvieron que ir y regresar a la base en donde él trabaja. Lo que le comenta a Michael Sala es que su compañero fue el que activó para ver cómo se funcionaba esta cosa por curioso, digamos, pero que a él no le tocó hacer ese tipo de movimientos, ahora sí que nada más estuvo observando. Lo que sí le dice a Michael Sala es que tanto él como sus compañeros sintieron como que la buena vibra, que se sintieron del mismo modo ansiosos y que pues emocionados al mismo tiempo de ver lo que estaban presenciando. Lo que comenta es que también sintieron ahí como una vibra amorosa y que había en combinación estar de buen humor. Aquí lo corrige Michael Sala diciendo, entonces no era ansiedad, era como una especie de emoción o de anticipación a lo que estaban viendo. Dice que es la sensación como si ese objeto te llamara para que entres y veas qué es lo que hay. Además, no solo vieron ese objeto, los llevó todavía el guía que los llevaba a otro cuarto con una gran librería, como con papiros, como si fuera una biblioteca, y tenían tapas metálicas, también lograron ver, y también encontraron cobre, metal de cobre ahí. Y en esos eran como especie de tubos donde habían puesto ahí o metido los rollos. Eran como de 20 pies de alto y solo eran rollos. Y más rollos ahí adentro. Y el arqueólogo entonces se quedó como si estuviera loco. Porque todo eso es un tesoro. Dice que no solo eso, sino en el mismo cuarto, en la parte de en medio, había una bola con constelaciones. Y esta bola se podía mover y podía irse hacia abajo por todo el camino. Y bueno, también comenta que más abajo también había escaleras, que también es como si fueran hacia los alrededores y también hacia abajo por todo ese lugar, pero ya no pudieron bajar. Les dijeron que ya no podían bajar más en esa caverna porque todavía no habían investigado qué había. Uno de sus compañeros pues dijo, no, sí, vamos a bajar y ver qué hay. Y entonces esa persona de alto rango que los iba guiando les dijo definitivamente que no podían bajar más. Y entonces pues ya les dijo, no, pues aquí sí ya lo siento mis chavos, ya no van a pasar. Así que básicamente ese cuate que era de alto rango, pues les dijo, hasta aquí llegó, vámonos de regreso. Así que ellos recibieron la información que les tenían que dar y no los dejó, o sea, no los dejó más solos a ellos que iban en esta misión. Y cuando ellos ya estaban a bordo en la camionetita, que ya los dejó a todos allá arriba, fue del modo que el guía se fue. El camino que agarraron fue el mismo, salir de la cueva, agarrar el botecito, del botecito el caminito de la van, ya para regresarse. Así es que pues esta fue la aventura que te cuento que tuvo la más reciente J.P.
Bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y ya sabes dónde buscar esto directamente con nuestro abuelito consentido. Yo aquí te platiqué el chisme de todo su aventura, que pues se va poniendo más interesante, ¿no lo crees así? Aunque sea, obviamente, algo que tal vez mucha gente todavía siga alucinando con esa invasión de Orión, porque según los sumitas son los que transfieren la información. Por mi parte es todo y nos vemos en otro video. Bye bye.